días a todos. El Señor les bendiga grandemente. Qué oportunidad más hermosa que el Señor pues me da nuevamente poder estar compartiendo este devocional el día de hoy. Y pues espero que sea de mucha bendición para su vida, así como lo ha sido para mí. Y pues de una entonces vamos a darle gracias al Señor y poner nuestros corazones y nuestras mentes en función de lo que el Señor tiene para nosotros. Gracias Señor, gracias Padre por esta nueva oportunidad, este nuevo día que podemos, Señor, escudriñar tu palabra para conocer la profundidad, Señor, y conocer, Señor, también no solo la profundidad, Señor, el pensamiento tuyo, Señor, tu corazón en todas las dimensiones, Señor, para comprender, Señor, sabiduría, para aprender, Señor, también tus bondades, para poder enamorarnos más de ti. Gracias por este día, Señor, y pues acompáñanos en este devocional para que sea de bendición para nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarme con estos devocionales. Vamos a hacer una pequeña lectura el día de hoy con lo que nos corresponde, ¿no? Hoy nos corresponde Marcos 6 del 32, del 33 al 56, del 33 al 53. Y también pues nos corresponde Proverbios 26 y Salmos 57. Proverbios 26 y Salmos 57. Antes de empezar a hacer la lectura, quiero sacar un pasaje que creo que nos va a servir para cerrar el tema de hoy, o el devocional de hoy, que es el que se refiere a Salmos 57.1, ¿no? El versículo 1 de Salmos 57 dice: Ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y la sombra de tus alas me ampare hasta que pasen los quebrantos. Un salmo muy hermoso, ¿no? El tema de hoy lo he titulado Lo que nos falta es creer en el buen pastor. Lo que nos falta es creer en el buen pastor. Y antes de entrar en Marcos, quiero recordar un versículo que está en la Biblia, que todos conocemos, en el capítulo 10 de Juan 10, capítulo 10, versículo 11, que dice: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿No? Creo que ahí nos vamos a centrar en el día de hoy. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que vamos a recordar, ¿verdad?, que en el capítulo 6 de Marcos, a este punto del capítulo 6 de Marcos, los discípulos ya habían pasado con Jesús muchos milagros, ¿no? Habían caminado con Jesús y habían podido ver con sus ojos muchos milagros. Y Jesús también incluso ya los había mandado a evangelizar y a compartir las nuevas, ¿verdad? Eso lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 6 de Marcos, hace poco, la página anterior, ¿verdad?, la que vamos a leer hoy. Y entonces ya en este momento de Marcos 6, ya los discípulos habían pasado un tiempo, ¿no? Había un tiempo observando lo que Jesús hacía, lo habían acompañado, los milagros que él hacía. Y con ese contexto, con esa idea en mente, nos vamos a meter ahora y vamos a leer Marcos 6 del 33 al 56. Vamos a leer esta historia y después, bueno, este relato, ¿no? Y después vamos a sacar unas conclusiones que pues Dios me puso en el corazón el poder compartir con ustedes. Así que vamos a leerlo muy despacio para poderlo entender con el corazón y con nuestra alma. Dice así, Marcos 6, capítulo 6, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los veían ir y le reconocieron, y muchos se fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes y ellos se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud,
y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los 2 peces, y recogieron de los peces 12 cestas llenas, y lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, dice la palabra de Dios. Después el 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y venida la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y querían adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron, y en gran manera, y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los peces, por cuanto estaba endurecidos sus corazones. Lo primero que vamos a observar es en la escritura, es lo que nos revela justamente en el último versículo, en el versículo 52, dice que aún ellos no habían entendido el milagro de los peces, ¿no? Y dice la Biblia que la razón por la cual no habían entendido es porque sus corazones estaban endurecidos. Pero esto no debiéramos de juzgarlo tan rápido, ¿no? Acerca de la falta de entendimiento de los discípulos. Recordemos que ellos no tenían en su momento todos los recursos que tal vez hoy en día nosotros podamos tener: la Biblia, los estudios, las Biblias de estudio, los comentarios, o sea, tantas cosas que hoy en día realmente un cristiano puede tener para tener un panorama más amplio. Ellos no lo tenían en aquel entonces, ¿no? Ellos, su visión era más limitada, sus herramientas eran más limitadas. Me refiero a las herramientas didácticas, ¿no?, que en aquel entonces ellos podían tener. El Nuevo Testamento tampoco estaba, ¿no? Estaba en plena ejecución y no estaba todavía como hoy lo podemos leer nosotros. Pero a pesar de no contar con todas esas herramientas, sí hay que mencionar que la unción derramada del Espíritu Santo sobre la vida de ellos y la guía fundamental de su pastor, ¿no? La guía fundamental de su pastor fue suficiente para que lograran una madurez espiritual en el transcurso de su vida, ¿no? Ellos lograron madurar en el transcurso de su vida, hasta llegar a ser los hombres que Dios usó para comenzar lo que fue la iglesia en sus primeros inicios, ¿no? Y hasta el día de hoy. Ellos permitieron que Dios les transformara y llegaron a ser muy diferentes de los hombres que Dios tomó, Jesús tomó, como los dejó al final de su vida, ¿no? Cuando al final de su ministerio, ¿no? Fueron hombres que fueron transformando su vida y llegaron a ser hombres muy diferentes de lo que fue en un inicio.
Ahora vamos a entender algunos pasajes de Marcos de lo que acabamos de leer para sacar la enseñanza. Y lo vamos a ver primero en el versículo 34, ¿no? Vamos a volver a leer el versículo 34. Y dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice que Jesús empezó a enseñarles muchas cosas a las personas. Y vemos aquí cómo Jesús modela a sus discípulos cómo debían de cuidar a sus ovejas, ¿no? Jesús está siendo ejemplo para sus discípulos, porque primero Él, teniendo compasión y al ver el vacío del alma de las personas, Él les alimenta, y les alimentaba, dice, y les enseñaba muchas cosas, ¿no? Él traía sanidad y traía paz a los corazones de las personas. Pero luego sucede algo muy interesante, un poquito más abajo, ¿no? Dice en versículo 36, despidiéndose, despídelos, le decían los discípulos a Jesús, para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen nada que comer, ¿no? Los discípulos decían a Jesús, ya es muy tarde, diles que se vayan, porque ya no los podemos alimentar y no tienen nada que comer, ¿no? Y aquí viene algo muy impresionante, ¿no? Cómo Jesús les responde a sus discípulos y les dice una orden, les da una orden, y Él les dice, dales vosotros de comer, ¿no? Dales vosotros de comer. Esa fue la orden que Jesús les dio a sus discípulos. Y aún más impresionante lo que ellos les responden, ¿no? Me impresiona a mí. Ellos respondieron, ¿verdad? Aquí en el 37, un poquito más adelante, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y que les demos de comer, ¿no? Ellos estaban como sorprendidos. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Yo hice un cálculo a la moneda actual y un denario más o menos equivale a $2, ¿no? Entonces, como unos 200 denarios venía siendo como unos 260,000 colones. Para entender esto, hay que entenderlo así, ¿no? Ellos pensaban, ¿de dónde vamos a coger nosotros 260,000 colones, ¿verdad? Para ir a comprar pan para darles de comer a todos, ¿no? Era como algo fuera del alcance de ellos, ¿no? Aún así, ellos en este punto no creían que Dios era capaz de suplir esa necesidad, ¿no? Sino que ellos lo analizaban desde un punto de vista muy racional, muy humano. Y creo que una de las razones por las cuales los discípulos aún no entendían el milagro de la alimentación de los 5,000, ellos no podían entender que Dios podía suplir esa necesidad, es porque ellos aún les costaba aceptar, ¿no? Les costaba aceptar y creer que aquel hombre que se había convertido en su líder, era el Hijo de Dios, ¿no? Ellos tenían todavía dudas en sus corazones acerca de la deidad de aquel líder que les estaba dando esa instrucción. A ellos les costaba reconocer a Jesús como pastor de sus vidas, a pesar de haber caminado y a pesar de haber visto a Jesús haciendo tantos milagros, todavía habían conflictos en su corazón, ¿no? Para poder entender a Jesús como el pastor de sus vidas. Y creo que en este punto puede ser uno de los mayores errores que uno en la vida cristiana, en su madurez espiritual, puede cometer. Esto yo lo puedo entender un poco porque todos hemos pasado por estas etapas, ¿no? Mi esposa dice, mi esposa dice, siempre me dice, ¿no? Espero que me lo diga de buena forma, ¿no? Y con un buen pensamiento, pero ella siempre me lo dice, ella me dice siempre, usted no sabe vivir bajo autoridad, usted siempre hace lo que quiere, en buenas palabras casi diciéndome, usted es como un rebelde, ¿no? O sea, siempre hace lo que quiere, usted no sabe vivir bajo autoridad. Y reflexionando en esto, es que todos, esto es un proceso, ¿no? Todos debemos aprender a vivir bajo autoridad. Todos debemos aprender a ser pastoreados y ser pastores. Esto a menos que hayamos tenido padres ejemplares que nunca se equivocaron por nosotros, pero esto es bien difícil, ¿no? Yo creo que no hay un padre que nunca haya cometido errores con sus hijos, ¿no? Y que haya mostrado una paternidad correcta de lo que Dios quiere, ¿no? Hacemos un esfuerzo, pero nunca vamos a ser 100% perfectos. Y entonces siempre tenemos distorsiones en cuanto a esto de la paternidad, de la autoridad y de quién es mi pastor y si yo me dejo pastorear
¿Y qué función tengo yo a la hora de pastorear a otras personas? Pero volviendo al punto, Jesús tenía todo el poder para actuar más allá del campo de acción limitado que nosotros tenemos a la hora de ver las cosas, ¿no? Pero ellos no lo podían comprender, ¿no? Ellos lo veían desde el punto de vista humano. Ellos decían, no podemos conseguir 260,000 colones, ¿no? Sin embargo, no eran necesarios los 260,000 colones, los 200 denarios, no era un tema de dinero. Jesús lo estaba resolviendo desde otro punto de vista, ¿no? Y fue una gran enseñanza para ellos. Eh, a ellos les costaba entender que Jesús les había escogido. Este es un punto muy importante que vamos a extraer de acá. A ellos les costaba mucho entender que Jesús les había escogido y que cumplían un propósito dentro del plan de Dios. Y mucho menos entender a profundidad cuál era ese plan, ¿no? Ellos no entendían porque ellos todavía tenían dudas en su corazón acerca de quién era su pastor y si Jesús, el que los acompañaba a su vida, era realmente Dios. Así que vamos a hacer una pequeña aplicación tuterápica de estos pasajes. Estos pasajes nos dejan una gran enseñanza, ¿no? Nos enseña que aunque muchas veces Dios nos muestra su cuidado, nos muestra su accionar en nuestra vida, nos marca el camino, nos guía constantemente, nos muestra muestras de cariño constantes y vemos su mano, ¿no? Vemos sus milagros alrededor de nosotros, nos alimenta y nos sana nuestras heridas. Lo que nos muestra estos pasajes es que la verdadera transformación de nuestra vida empieza cuando en nuestro corazón se despejan todas las dudas que tienen que ver con quién es nuestro pastor, y cuando podemos confiar en Él, y eso también nos impulsa entonces a tomar el papel que Dios nos manda a desarrollar en nuestro plan maravilloso. Por eso leía el versículo 1 del Salmo 57, ¿no? Ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia porque en ti ha confiado mi alma, ¿no? Yo creo que era una de las claves del salmista, era entender que Él, Dios, era su Padre y que podía confiar en Él y que Él era su pastor y que su pastor estaba dispuesto a dar su vida, ¿no? Para que todo su alrededor viviera, ¿no? Bajo la protección de Dios. Y aunque en la vida hay retos y dificultades, ¿no? La diferencia la marca estar dentro de la protección de Dios. Y hay un versículo muy importante que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con esto. Ya no está en Marcos sino en Romanos 2:29, que dice así: un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la ley, la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Y este versículo de Romanos 2:29 tiene mucho que ver con este de Marcos 6:52. Dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en su corazón. Y es que realmente uno nunca va a poder entender las profundidades si no permite que Dios transforme su corazón, si permite que Dios traiga luz, ¿no? Tenga un corazón blando para poder entender la profundidad y la misericordia de Dios, ¿no? Y entonces esto está muy relacionado. Y es que no podemos tomar de manera a la ligera el mandato que Dios nos da tampoco. Nosotros no podemos tomar a la ligera el mandato que nos dice una Biblia de estudio que revisé. Y es que Dios nos dice siempre en la instrucción, ¿no? Vea qué interesante lo que le planteó a los discípulos, ¿no? Los discípulos decían: Señor, mándalos a las casas, ¿no? Dales ustedes de comer, ¿no? Fue una instrucción muy precisa, muy directa. Dales vosotros de comer, ¿no? Ante esto, a veces, ¿qué respondemos nosotros? Cuando Jesús nos da una instrucción de cuidar, de pastorear, ¿qué respondemos? ¿No? Esto realmente es una enseñanza, esto es algo que hay que reflexionar, porque muchos cometemos errores. Yo mismo cometo errores, ¿verdad? A veces no sacamos los tiempos necesarios para atender al pueblo del Señor. A veces cometemos los errores de enredarnos con las cosas de la vida
y quitamos nuestra visión acerca del cuidado del corazón de las personas que están bajo nuestra delegación, o también con nuestros compañeros de la vida cristiana, ¿no? Es una responsabilidad también. El hecho que nosotros no tengamos discípulos directos no exime que nuestra compañía, nuestro compañerismo cristiano no sea una relación donde podamos crecer mutuamente, ¿no? Y entonces, ante esta pregunta de Jesús tan directa, ¿verdad? Dales ustedes a los discípulos, dales de comer, ¿verdad? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros, ¿no? Que dales nosotros, demos de comer, ¿no? A otras personas, darles de comer de la palabra, de lo que aprendemos, de los cuidados, también de la parte material. Es válido, por supuesto, cuidar de la parte material de otras personas. Parte de nuestra misión, entonces, ya para ir cerrando este devocional, parte de nuestra misión en la vida es ser guía a otras personas. Y esto no es algo que tan difícil de cumplir, ¿no? Esto no es algo tan difícil de cumplir. Nosotros podemos, al vivir con integridad, ¿verdad? Al realmente apegarnos a la palabra de Dios y vivir como personas diferentes, ya podemos hacer una marca diferente en la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Y ellos pueden aprender de nosotros una forma correcta de vivir y de tener la vida cristiana. Y mire, yo sé que los tiempos son difíciles y que el ajetreo de la vida muchas veces puede minar nuestras fuerzas. Y esto de ser un varón extremo que está en nuestra iglesia, no solo en nuestra iglesia, en otras iglesias también está, de ser un varón extremo, de un joven extremo, una mujer extrema, ¿no? Conforme avanzan los días y los años, se vuelve una necesidad de entender cada día más profundo. Ya es una necesidad, pero las cosas en el mundo se complican, ¿no? Con el pasar de los tiempos. Pero para los hijos de Dios debería ser más bien todo lo diferente, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Deberíamos estar más arraigados, más cimentados en la palabra del Señor. Debemos de confiar más en Dios, ¿no? Debemos dejarnos pastorear y al mismo tiempo pastorear al pueblo de Dios. Y esto de dejarnos pastorear es, vuelvo a decir, un gran desafío para todos, ¿no? Yo me involucro ahí y creo que todos deberíamos de pasar por esa reflexión de realmente pensar si estamos dejándonos pastorear, ¿no? Primeramente por nuestro pastor, el pastor de los pastores, ¿no? Es Jesús, nuestro pastor. Y también por la figura que Dios nos puso en nuestra vida, ¿no? Que es una representación de nuestro pastor superior, por decirlo así, que es nuestros líderes, y que son un instrumento para que también traiga luz a nuestros corazones. Y al mismo tiempo eso va a hacer que nosotros deseemos y anhelemos y comprendamos realmente el objetivo, el plan de Dios, ¿no? Sobre nuestra vida y sobre la vida de las demás personas, ¿no? Que no nos pase como a los pastores, ¿no? Que Dios nos muestra tantas cosas y que por nuestro corazón endurecido no podemos ver más allá. Y ya para terminar, todos necesitamos de todos. Debemos cuidarnos los unos a los otros en el amor de Dios. No debemos permitir que el enemigo nuble nuestro corazón con dudas y temores, sino más bien permitir que Dios se vuelva nuestra paz. Esto es un gran desafío para estos tiempos, ¿no? Y en estos tiempos tan difíciles, entender quién es nuestro pastor es vital para poder tener éxito en la vida cristiana. Y también es vital para poder ser efectivo y poder ayudar a tantas personas que lo necesitan hoy y que lo necesitarán aún más conforme las cosas se compliquen en el mundo. Habrá mucha necesidad, muchas cosas que muchas personas con mucha aflicción buscando soluciones, ¿no? Y ahí es donde aparece la oportunidad para que los hijos de Dios entonces brillen, ¿no? Ante las dificultades del mundo, poniéndole a las personas una esperanza en su corazón de que todas las cosas, una vez reciban a Cristo en su corazón, tienen solución, y la solución es Jesús en nuestro corazón. Así que pues vamos a orar y darle gracias al Señor y cerrar este tiempo devocional. Espero que haya sido de bendición para su vida.
así como lo ha sido para mí. Gracias, Señor, por este tiempo corto devocional, Señor. Gracias porque con este pasaje de Marcos me reafirmas, me recuerdas, me vuelves a recordar, Señor, la importancia de que no deben haber dudas en nuestro corazón acerca de ti, Señor, de tus bondades, de tu cuidado, de tu protección, de todas las cosas que tú haces, Señor, para formar nuestra vida y para enseñarnos, Señor, también a ser instrumentos para otros, Señor. Que no seamos duros de corazón, Señor, sino más bien entendidos, que seamos personas entendidos. Que entendamos esto de que un verdadero cambio tiene que ver con un corazón transformado. No es un maquillaje, no es como una reparación o no es una cirugía menor, es un cambio total del corazón, y eso implica un cambio total de pensamiento, un cambio total de actitudes, una forma diferente de enfrentar las dificultades, una paz en nuestro corazón ante la adversidad, ante cualquier circunstancia, y un coraje, una fuerza ante lo injusto, ante lo que no te agrada, Señor. Una energía, Señor, para poder, Señor, seguir adelante a pesar de tal vez nuestro cansancio físico o nuestro agotamiento mental, Señor. Danos la esperanza, Señor, y danos las fuerzas para que en el momento necesario podamos brillar como debemos hacerlo, Señor. Que el enemigo no pueda borrar de nosotros ni de nuestros corazones esa llama, Señor, que arde, Señor, y esa esperanza, Señor, que siempre hemos tenido, Señor. Todos los que nos formamos como líderes en nuestra iglesia y también los que anhelan, Señor, el discipulado y anhelan ser líderes ministeriales y que la iglesia crezca, Señor. Que no se borre nunca, Señor, esa llama, Señor. Que no se apague, Señor. Aunque tu palabra dice que en los últimos tiempos habrá mucha gente que abandonará la fe, Señor, que nuestra iglesia no es que vaya contra tu palabra, sino que sea también, Señor, luz, Señor, para que todas aquellas personas que se mantendrán firmes puedan acogerse, Señor, y puedan ser parte de, así como de las otras iglesias, Señor, que con una correcta doctrina apegada a tus palabras, Señor, apegada a tus principios, con una intención espiritual clara y transparente, Señor, pueda seguir, Señor, llevando las almas a conocerte a ti. Así que te damos gracias, Señor, por este día, y espero que sea una bendición, Señor, el poder, Señor, seguir compartiendo estos tiempos de devocional con nuestros compañeros en la fe. Gracias por todo, Señor. Amén, amén. Bueno, ha sido un privilegio y un gusto poder haber compartido con ustedes. Espero que el Señor me permita seguirlo haciendo en la medida que Él lo considere apropiado. Bueno, Dios les bendiga y que pasen un excelente día. Chao, chao.